Y decíamos que acá estamos con Jorge Rigueiro dando vuelta a nuestro poliedro para hablar Volvemos a algo de Roma. Roma. ¿Cómo era eso? Volvemos a Roma, y no por algo lindo como las chicas o el milagro de la nieve, ¿no es sí. cierto? Sino uno piensa que Roma, por ser una capital como es, de tanta tradición, tantos edificios, tanta belleza, tanta cultura, y por supuesto, por dentro de Roma estar lo que actualmente es la Ciudad del Vaticano, siempre estuvo indemne de todo ataque. Y no. Ah, claro. Y no. En la Segunda Guerra Mundial hubo 16 ataques a la ciudad. Ay, sí, como, bueno. Bueno, muchísimas ciudades fueron, pero uno piensa que pueden ser... hubiera sido protegida o... Claro, sí. o como fue considerada, y esto fue una lucha del Papa Pío XII, de ser considerada ciudad abierta. Sí. Es decir, quien llegue, yo me rindo. Claro. Pero no por blando, sino para evitar la destrucción y la muerte de civiles, que suele pasar en las guerras, son los que más sufren. El objetivo militar es una cosa, pero en una guerra los civiles son los más damnificados. Más allá de los tesoros inconmensurables que Roma tenía, bueno, ha sido numerosas veces entre el 43 y el 44. Pero bueno, lo que voy a hablar hoy tiene que ver con bombardeos al Vaticano. Ay, mirá. Claro, no solo Roma. No se salvó tampoco el Vaticano. No se salvó el Vaticano tampoco. Digamos que es un nudo interesantísimo. Hoy me voy a poner en la piel de historiador. Hoy me vas a ver, hoy me vas a ver historiador en serio. Sí. Para mediados de 1943, el gobierno del rey de Italia, Vittorio Emanuele III, estaba transitando con su primer ministro, Mussolini, uno de los peores momentos de la guerra, ¿no es cierto? El gobierno estaba cayendo en descrédito. Los norteamericanos, los aliados, mejor dicho, estaban invadiendo Italia desde el sur. Claro, porque además Mussolini estaba aliado con Hitler. Sí, Hitler estaba ya teniendo un gravísimo problema, no solo la guerra, sino que había tenido una pésima política de tener dos frentes. Se había enemistado con la Unión Soviética y estaba enemistado con los países aliados del occidente, por decirlo de una manera. Así que no tenía las espaldas cubiertas. A Italia no era un buen aliado militarmente hablando. En la Primera Guerra Mundial no había sido un gran, un destacado país beligerante, y en la Segunda tampoco. Entonces, el rey de Italia destituye a su primer ministro, y entonces huye, se va, va a Alemania, y desde Alemania Hitler reorganiza para que él vuelva con un gobierno, sino de coalición, títere. Tiene que irse y finalmente va a radicarse en Salò, en el norte de Italia, en una pequeña villa, y ahí forma un gobierno títere que maneja un tercio de Italia, el tercio norte de Italia, con los restos del fascismo que ya está poniéndose mufado, de mal olor, y que no funciona, y Italia no estaba funcionando bien, y por supuesto a nivel militar muchísimo menos. Este gobierno va a ser un absoluto desastre, por supuesto, con lo cual estamos subdividiendo Italia en dos, en el cual los rancios fascistas que quedaban desde Florencia hacia el sur luchaban por la recuperación de Italia para el fascismo. Desde Alemania, Hitler pretendía también apoderarse de Roma. Había apenas 500 soldados para principios del 43, porque claro, era una ciudad o un país aliado. No había. Entonces de repente hay como 5.000 soldados, y cercando al Vaticano la idea era llevarse a Pío XII hacia Liechtenstein primero como país neutral, y muy posiblemente tenerlo en Alemania. ¿Por qué? Decía Hitler. De seguro los aliados querían secuestrar al Papa para llevárselo y tener un elemento más de discordia. Muy astuto, más allá de lo que se ha dicho sobre el cardenal Pacelli, Eugenio Pacelli primero y después Pío XII, que se dice que ha sido un tibio respecto de las denuncias en contra de los crímenes horripilantes que ocurrieron en la Segunda Guerra, tenía que mantenerse en el fiel de la balanza, sobreviviendo a el fascismo, que ahí lo tenemos. Quedémonos con este retrato, por favor. Claro, el cardenal Pacelli, que estaba rodeado de una cumbre de grandísimos especialistas. Uno de sus máximos representantes diplomáticos es un jovencito
que después va a ser cardenal y va a terminar siendo papa, o sea, Paulo VI. Claro. ¿Sí? Y entonces, bueno, tenía este gran representante, Papa Montini. que claro, Giovanni Montini, que había sido el cardenal arzobispo de Milán, una sede importantísima, ¿no es cierto? Entonces, él estaba orzando para defender al Vaticano, que ya estaba escindido de Italia, y él decía, una iglesia libre en una Italia libre. Entonces, mantengamos buenas relaciones. Italia está en guerra, pero el Vaticano no. Claro. No me arrastren a esto. Claro, obvio, aparte sería una locura, ¿no? Pongamos el hipotético caso sí. en que hubiera tomado partido. Sí. Porque obviamente por la Unión Soviética no lo hubiera tomado. Y Alemania era más bien un país fuertemente protestante. Sí. Entonces, y si vemos el caso de los países aliados, Estados Unidos es pluriétnico, plurirreligioso. E Inglaterra es un país anglicano. Sí. Entonces no le quedan muchas elecciones a este pobre pontífice que está sobreviviendo. Bueno, la cuestión es que el 5 de noviembre de 1943, luego de varios vuelos a baja altura, por varios días, un avión lanza 5 bombas. Una, ahí lo tenemos al avión. Muchísimas gracias. Bueno, una cayó fuera de la muralla leonina y quedó sin explotar. Bueno. 4 cayeron dentro. Ahí tenemos hoy estamos, pero mejor que siempre. Ahí tenemos, los puntos rojos son donde han caído las bombas. En primer lugar, la tenemos cerca, la que está más hacia abajo para los que nos ven, más abajo en la imagen, el pequeño... La palazzina del Archiprete. Claro, porque está justo frente a la casa de Santa Marta. Ah, pero ahí al lado. Ahí al lado. Esto significó que esta bomba, cuando cae, va a destrozar los vitrales del ábside de la basílica, que son de la época de Bernini. La segunda de las bombas que estalla es en una piazzetta, la tercera justo detrás del edificio que está marcado con marrón, que es el Gobernadorato. El Gobernadorato vendría a ser como el palacio de gobierno de la pequeña ciudad del Vaticano, lo administrativo. Estamos de viendo, la ciudad. para lo que miran por la tele o por YouTube, estamos viendo la imagen como de costado. Ubique, yo soy, claro, me agarraste. El frente de la Basílica de San Pedro está fuera del mapa. A la izquierda, a la derecha, perdón. En la pantalla, a la derecha de la pantalla. Nunca aprendí la izquierda a la derecha. Lo que está a la derecha. Esa política. Y estamos mirando la parte de atrás, o sea, donde cayeron las bombas es en los jardines vaticanos, ¿no? En la parte de atrás. Claro. Estamos en el Gobernadorato. Y la última de las bombas, más hacia arriba de la imagen, no digo hacia el norte porque no es el norte precisamente, cerca de la antena de transmisión de radio. De la radio vaticana. ¿Por qué? Cuando cae la bomba, estas 5 bombas, podemos ir a la primera imagen, está la imagen del diario. Yo leyendo el diario a la mañana. Bueno, es el Observatore Romano. El Observatore Romano, o sea, fíjense que es un diario de extracción católica, pero que no dio mucha prensa a esto más 3 o 4 días. ¿Por qué? El Papa llamó a silencio. No se supo en principio quién había sido el que echó las bombas, con lo cual todos son sospechosos. Había un cuadradito chiquitito que dice la ciudad del Vaticano golpeada por las bombas. Colpita da bombe, ¿no es cierto? Ya está, golpeadas. Ya está. Muy poco. ¿Qué es lo que ocurrió? Todos echaban mutuamente la culpa. Los alemanes, no, fueron los aliados. ¿Es cierto? Porque los primeros, esto es una excusa, los primeros bombardeos habían sido ingleses sobre Roma y luego va a haber unos cuantos bombardeos norteamericanos en los cuales incluso una de las imágenes que tenemos después destruyen prácticamente en forma total la basílica de San Lorenzo Extramuros. ¿Sí? Que es una basílica bellísima, paleocristiana. Podemos mandar a San Lorenzo, realmente. Ahí la tenemos. Esta imagen es de una devastación absoluta y ahora les vamos a mostrar cómo está hoy. Estas son fotos personales de cómo está hoy, porque fui precisamente a ver cómo había sido la destrucción. Maravillosa, perfecto. Total. Entonces, el mismo Papa llama al presidente Roosevelt y dice: presidente, por favor, claro, ¿qué está haciendo usted? No, discúlpeme, lo que pasa es que queremos bombardear objetivos militares, pero esto está muy lejos de San Lorenzo, no tiene nada que ver, discúlpeme.
y entonces han reconocido tanto ingleses como norteamericanos de que le habían pifiado a la puntería, por decirlo en criollo. Sí. El Papa, junto con Montini, se apersonan y reparten 2 millones de liras de liras entre los damnificados. Hay una foto, lo tenemos al Papa, una pose típica que le gustaba mucho, abrir los brazos en cruz, y era un gran orador. Ahí lo tenemos. Pío XII, un gran orador. Cuando viene a Argentina también fascina porque habla un español magnífico. Y entonces ayudan a los miles de personas damnificadas. Pero este bombardeo, volvemos, Roma no quiere meterse con nadie. Los alemanes decían, fueron los ingleses. Sí. Luego decían, los ingleses y los norteamericanos fueron los nazis, porque querían proteger a sus viejos camaradas. Pero se descubrió, 75 años después prácticamente, un investigador de esos, me reconozco como basurero también, compró en un mercado que está en Verona, un álbum de fotos, con 40 y pico de fotos que habían sido tomadas en aquel momento después del bombardeo. Tenemos una de las cartoline que están escritas así, foto da Roma, de Ahí la tenemos, Città del Vaticano. Golpeada por las bombas, 5 de noviembre del 43, a las 20:10 de un avión, de un avión que fue visto en varias ocasiones volar a baja altura, y que fueron tiradas 4 bombas sobre el territorio de la Città. Bueno, nosotros hemos visto la foto del avión, y el avión era de la aeronáutica italiana. Es decir que después se supo, pero más de medio siglo después, en que todo el mundo se echó la culpa. Pasó la pelota. Claro, pero nadie dijo realmente, yo no mandé a nadie. No, yo no fue. Todos sospecharon, y el Papa dijo, llamémonos a silencio. Claro. Porque si no nos van a seguir bombardeando, y esta vez en forma terminal. Y entonces se descubrió que un tal Faciotti, fanático hasta la médula de Mussolini, que había sido depuesto, que había huido de Italia y que estaba tratando de gobernar desde el norte, se había subido a un avión junto con un piloto desde Viterbo, voló varias veces haciendo vuelos de reconocimiento, y querían derribar sencillamente la torre de transmisión de la radio, porque pensaban que desde Radio Vaticana estaban siendo facciosos a los aliados o ai partisani. Claro, que estaban en contra de Mussolini. Claro, a italianos que él consideraba como absolutos traidores. Entonces, bueno, o sea, no es solamente respecto de los extranjeros, sino de los propios italianos que habían caído en su fe, y que habían cruzado la vereda y que estaban buscando el fin de esta situación ominosa, no solo de la guerra, sino de un gobierno que había arrastrado a Italia a una destrucción total. Si bien había arrancado, tal como Hitler, en la reconstrucción posguerra, rápidamente derivaron en gobiernos totalitarios de corte fascista. Así que ahí tenemos, si ustedes viajan a Roma y visitan el claustro de la iglesia de San Lorenzo, están los restos de las bombas caídas, que no tienen que ver con el bombardeo a Vaticano, porque no quedó nada, por supuesto, lo escondieron todo, y desgraciadamente se perdió completo el taller de restauración de mosaicos que tenía. Y tenemos una foto del comedor del Papa, que cuando iba el gobernadorato, lo tenemos destruido. Mirá. Fíjense ustedes el estado de destrucción que ha quedado, tutto colpito, no sé, veramente colpito, malamente colpito, golpeado. Y entonces no se habló mucho en la prensa porque no había hacia dónde atacar. Y finalmente, más de medio siglo después, gracias a un coleccionista y que publicó un libro maravilloso que fue un éxito en el 18, rotundo, donde se ha descubierto esta circunstancia de que el Vaticano ha sido bombardeado por italianos que eran de facción fascista. Así que el Papa murió muchos años después, para el 58,
y prácticamente nunca supo la verdad. Claro, mira vos. Bueno, Así que gracias. bueno. Gracias, Jorge. Yo tengo un mensajito de la ¿Tenemos semana mensajitos? pasada para ¿tenemos? Jorge, antes de irnos a la música. Hilda Campi de Parque Chacabuco me dice: excelente la nota de Jorge sobre los edificios de aguas corrientes de la semana pasada. Me fascinó, me recordó mi infancia porque yo viví en Devoto, donde está ese enorme otra de las edificio estaciones de aguas agua. corrientes. Muy lindo tema, así que muchísimas Hilda gracias, Hilda. ¿Cómo hace la chiqui? una nueva tía. Las tías hay que darles un beso. Claro. Las tías hay que darles un beso. Así que bueno, como Hilda, si se les ocurre un tema que quieran presentar, nos lo cuentan a nosotros. Y lo preparamos. Y lo con contamos. mucho gusto. Muchas gracias, Jorge. Un placer como siempre. Bueno, nos vemos la semana que viene. Como corresponde. Dale, nosotros seguimos en Poliedro con mucha música.